Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio que hemos organizado en el marco de nuestro Comité de Seguridad, precisamente para poder conversar un tema que se nos había quedado pendiente de extender esta información a raíz de nuestro último foro de seguridad realizado el año pasado en el mes de noviembre. Colombia en el contexto geopolítico regional y global y un tema muy importante, las implicaciones del Caribe colombiano. Uno de los temas que estaremos tocando precisamente es el análisis de seguridad regional, el análisis del escenario en Venezuela y el impacto del nuevo presidente de los Estados Unidos en Colombia y, por supuesto, cómo nos afectaría esto en el Caribe. Tenemos nuestros invitados especiales, el señor Pablo Enciso, quien es el asesor y director de proyectos de consultoría y análisis de riesgo por más de 28 años en diferentes países, para muchas compañías multinacionales y grupos económicos de diversos sectores. Actualmente, es el gerente general de Petrol. Cuenta con una amplia experiencia académica en temas de política, relaciones internacionales, planeación estratégica y el postconflicto. Por supuesto que le daremos ahora la palabra al señor Carlos Lindermeyer, quien es el co-chair de nuestro comité de seguridad y también para OSAC, y que este es un tema que realmente, como les dije, se nos había quedado muy pendiente de poderle dar continuidad, pero pues ahora con las implicaciones que hemos tenido, el nuevo cambio de gobierno en Estados Unidos, creo y merece la pena de que tengamos un espacio tan amplio como el que hemos programado. Entonces, no siendo más, me disculpo, le doy la palabra a Carlos Lindermeyer. Carlos, bienvenido a este espacio que hemos agendado de acuerdo con nuestra programación y por supuesto darle la bienvenida a Pablo Enciso. Gracias, Vicky. Buenos días a todos. Buenos días, Pablo. Un placer volver a tenerte a ti en este foro. Yo diría que afortunadamente este tema se nos quedó en el tintero en nuestra última reunión. Los movimientos pendulares de la política internacional nos colocan en un periodo, en un momento en el tiempo que es supremamente interesante, es apasionante, es incierto, como Pablo lo decía, podemos mirar tapas de diarios de hace muchos años y vamos a encontrar que nos estamos de nuevo en una situación por la cual el mundo ha pasado anteriormente. En este caso, obviamente, la gran influencia o el gran impacto que todos estos cambios tienen sobre Colombia va a ser la temática que analizaremos en el día de hoy. No creo que lo deba gastar más haciendo esta introducción. El tema es tan apasionante de manera que, Pablo, el auditorio es tuyo y de nuevo, bienvenido a este foro regional de AmCham OSAC Northern Caribbean Coast. Excelente. Vicky, Gracias, Carlos, Carlos. Vicky, Carlos, gracias, muy amables. Un placer, realmente para mí es un placer estar aquí en estos espacios con ustedes y con todo el grupo de empresas de la Cámara Colomboamericana del Caribe. Como decía Carlos, vivimos tiempos apasionantes, interesantes. Pensando en cómo le ponía de pronto una introducción a la charla, se me ocurrió, There is a new sheriff in town. Hay un nuevo sheriff en el pueblo. Vamos a ver un poco el tema de la conexión de Colombia, cómo encaja Colombia cómo encaja en ese tema de la geopolítica global y en el contexto de las relaciones de América Latina como región. Eh, quizás iniciando vale la pena un poco delinear, como establecer una línea base de lo que es la geopolítica, con muchos otros temas y frases y conceptos y palabras que usamos con relativa frecuencia, algo que se menciona por expertos y no expertos, que a veces está de moda y a veces no está de moda. Hoy está de moda la inteligencia artificial.
todo el mundo habla de inteligencia artificial y parece que hubiese como un mar, un extenso mar con 1 centímetro de profundidad, porque mucha gente habla sin entender muy bien de qué está hablando, qué es la inteligencia artificial realmente. La geopolítica, entonces, como para establecer esa línea blase, cuando hablamos de geopolítica, hablamos de la manera como los estados proyectan su espacio, su territorio, sus recursos sobre sus áreas de influencia y sus zonas de interés, sus regiones de interés, cómo proyectan el espacio, sus recursos, sus intereses, los estados en el marco de sus relaciones internacionales, que cobran especial importancia dado los acontecimientos recientes y especialmente con la llegada del presidente Donald Trump a liderar la nación más poderosa del planeta Tierra, la nación que es la número 1 en las economías del mundo, ¿cierto? Un jugador de alcance geopolítico y global como probablemente ninguno otro hoy en el planeta. Vamos a mirar un poco más sobre eso, un poco más sobre eso. Y vamos a iniciar entonces hablando, como para darle contexto a la charla, del contexto geopolítico global. Ese caballero que ustedes ven ahí en pantalla se llama Richard Quest. Richard Quest tiene un fantástico programa en CNN que se llama Quest Means Business. Quest significa negocios, negocios. Y Quest hizo ahorita en el Foro Económico de Davos un ejercicio bien interesante porque cogió un tablero y lo puso allí mientras entrevistaba a todos los que van a ese club privado reservado que es el Foro Económico de Davos, los tomadores de decisión económicos globales más importantes, presidentes de naciones, de bancos estatales de la República, los grandes CEOs y los dueños del capital, el dueño de Tata, el CEO y el dueño de Tata, de la empresa hindú, el presidente de Oracle. Los hombres y las empresas más poderosas del planeta acuden a Davos. Y les planteé un ejercicio. Venga a ver, pasen aquí al tablero y escriban en una sola palabra. Traten de describirme el mundo en los próximos 4 años en una sola palabra. Es un ejercicio interesante ese. La gran mayoría se sorprendían, pero todos pasaban al tablero y el resultado de esa pasada al tablero lo tienen ustedes ahí. Esas palabras con que estos CEOs y estos hombres poderosos describieron los próximos 4 años en el mundo. Me pareció un ejercicio interesante ponérselos acá, con el trasfondo de Richard Quest. Turbulence, turbulencia, impredecible, realineación, desorden, disrupción, mano de obra digital, trabajo digital. Optimismo, pero ojo con este optimismo, porque este optimismo es un optimismo como pragmático, optimismo realístico. Lo llamaba la dama que ven ustedes ahí en el tablero, presidenta de Italia. Tiempos cambiantes, crecimiento, entusiasmo, autoconfianza. Así ven los hombres y las mujeres de poder hoy del Foro Económico de Davos el mundo. Ian Bremmer, de G0, el centro de pensamiento muy reconocido a nivel global, habla de que estamos ante una recesión geopolítica. Una recesión geopolítica. Hemos oído hablar todos, por supuesto, de las recesiones económicas, pero ¿qué es una recesión geopolítica? Se pregunta. Como si fuéramos para atrás, es el mensaje. Un decrecimiento geopolítico, piensa uno a priori, que es a lo que se refiere Ian Bremmer. Cuando uno bucea un poco más ese concepto de recesión geopolítica, se encuentra de que apunta en el trasfondo a decir que estamos ante una transición en un orden mundial, que vamos a pasar de un orden mundial a otro orden mundial. Y cabe anotar que pues esas transiciones el mundo las ha vivido ya en el número de veces. La paz de Westfalia hace muchos años y muchos otros tratados y demás donde las grandes potencias y los grandes jugadores del mundo se han sentado en una mesa y han tratado otra vez de poner orden en la casa.
de tratar de sacar el mundo del caos y del averno y del abismo de la guerra y de la constante confrontación. Ese ejercicio ya se ha hecho muchas veces. El mundo ha transitado en número de ocasiones por las transiciones en los órdenes mundiales. Se llamaron en su momento la Paz de Westfalia, pero han tenido n número de nombres esas transiciones. Francis Fukuyama habla de un orden global sin liderazgo. Sin liderazgo. Conociendo un poco las inclinaciones, digamos, político-ideológicas de Francis Fukuyama, gran analista, por supuesto, gran analista, gran politólogo, es cierto, uno entiende hacia dónde va este mundo sin liderazgo y un poco apunta a algo que se intuye, se infiere, se concluye de las posturas del nuevo gobierno de Estados Unidos, que plantea un acercamiento primero que todo a los temas internos. America First, Make America Great Again, los americanos primero, los temas de Estados Unidos primero, lo doméstico primero. El resto parece ser que está allí en segundo plano. Subrayo, parece ser que está en segundo plano. Y si América está llamada a tener un rol de liderazgo en este orden mundial, pues eso implicaría cierto cambio, por supuesto, importante, porque vamos a dejar de mirar hacia el mundo y vamos a mirar con prioridad hacia adentro, diría uno. Quizás por allá, y en ese sentido va Francis Fukuyama con este leaderless global order, este orden mundial sin liderazgo. Y por supuesto están en un número de temas más, ¿no? Están los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos en las últimas semanas sobre Groenlandia, sobre Canadá, sobre Panamá y muchas otras cosas más, que abren la posibilidad de preguntarse uno cosas como, por ejemplo, ¿y eso ante qué estamos? Estamos ante una ola de imperialismo norteamericano, América para los americanos, una especie de nueva doctrina Monroe. Estamos ante ¿qué? Ante una visión como del poder, de la proyección geopolítica, basado como en órbitas de influencia. Lo que pasa aquí en este hemisferio es asunto nuestro y este hemisferio es asunto de Estados Unidos y esta es nuestra órbita de influencia y eso incluye Panamá, incluye qué buques cruzan por Groenlandia por allá arriba, incluye a Canadá, ¿qué es lo que incluye eso? Por supuesto, y detrás de esos planteamientos está la influencia china en Panamá, está quien controla las rutas marítimas, que es un asunto estratégico para la economía, quien controla las cadenas logísticas de suministros. Para entender un poco hacia dónde apunta eso, una rápida leída a Prisioneros de la Geografía, Prisoners of Geography, y todo lo que ha hecho China en las últimas década y media, casi 2 décadas en África, construyendo puertos de aguas profundas, autopistas, trenes, aeropuertos en países estratégicos de África, de los cuales China, por supuesto, pretende sacar commodities y transportarlos a través del Índico hacia China. Muestra un poco en dónde estamos y hacia dónde vamos en temas de estos temas de órbitas de influencia, cadenas logísticas de suministro, etcétera, etcétera. Como decía Carlos, y como hablábamos hace un rato, después de la guerra de Crimea, comentaba yo que estuve en un panel hace poco con algunos otros analistas hablando de todos estos temas. 1950, 60, 1850, 60 tal vez. Las tapas de los periódicos europeos, en ese entonces las portadas eran incertidumbre global, pánico económico, ¿qué viene para Europa? ¿Qué viene para el mundo? Por eso todas estas profecías del caos y que lo que viene es guerra y el fin del mundo y confrontación. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Nada de eso es nuevo. La única constante en la historia, para los fanáticos de la historia, para los lectores ávidos de la historia, es el cambio. Eso es la única característica que está allí impresa en la especie humana y en la historia de la humanidad. Desde 10.000 siglos antes de Cristo, desde la última helada, cualquier historiador que ustedes se crucen por allí van a observar que la única constante es esa en la historia de la humanidad.
Es un status quo en constante evolución en lo político, en lo económico, en lo cultural, en todos los planos que ustedes quieran. Ni la migración. Hoy hablamos todo del tema migratorio y los aviones y la expulsión y la deportación masiva, ni la migración. La migración, no hay un tema más viejo, más antiguo que la migración en la historia. Basta leerse el libro un poco intimidante porque parece el libro gordo de Petete de Peter Heather de Imperios y Bárbaros. Se percata uno en aquella época que vándalos, así se llamaba una tribu germana, vándalos, burgundios, astrogodos, visigodos, godos, todas esas tribus del norte del Cáucaso, germanas, en ese tiempo los países, llamemos emergentes o en vías de desarrollo, pues todas esas poblaciones estaban en constante movimiento hacia la península de Hispania, donde estaban las minas de oro del Imperio Romano, hacia Roma misma, porque es apenas natural. La especie humana está en constante movimiento buscando mejores oportunidades, mejores niveles de vida, más progreso, desarrollo. Si hay algo que es constante en la humanidad, el primer milenio de Europa, donde se concentra Peter Heather, es el primer milenio de las migraciones en Europa, después de la caída del Imperio Romano, antes, durante, y después igual, y después igual. Entonces, ninguno de estos fenómenos que vemos hoy realmente son nuevos, han estado allí, han estado allí. El asunto no es quizás si son nuevos o no. El reto y el desafío de la migración siempre ha sido, será, es y será el mismo. Cómo los países manejan la migración. Hay países que están envejeciendo en sus poblaciones en Europa. El asunto de la migración no es si deben o no, la necesitan. Hay países desarrollados que tienen labores de trabajo que los locales ya no hacen. La migración se necesita por factores demográficos y por muchas otras consideraciones. El asunto es cómo se asimila cuáles son las políticas con que se manejan esas migraciones. Todo eso da pues para N número de discusiones. Planteamiento interesante que se me ocurrió hacer haciendo como una analogía a algunos juegos de mesa. ¿Cómo ve Trump al mundo? ¿Lo ve como un juego de ajedrez, un tablero de ajedrez? ¿Un asunto de estrategia, de pensar sesudamente, de entrenarse jugando miles y miles de partidas, o como un juego de Risk, de dominación global, o como una batalla naval, un tema de confrontación militar, o como un tablero de monopolio, donde estamos comprando, vendiendo, haciendo transacciones, donde estamos tratando con el banco permanentemente, donde hay regulación y el que no la cumpla se va a la cárcel. Un tema transaccional. Evidentemente, el link que uno puede establecer basado en la persona, en el líder, en su carácter, en su pasado, en sus antecedentes, lo llega a uno a pensar que su mente ve el mundo como un tablero de monopolio más que cualquier cosa. Una encuesta que hice el sábado pasado, paradójicamente antes de la crisis del 26E, del domingo, que pasará a los anales de la historia de Colombia, el domingo 26E. Desde las 3 de la mañana en adelante pasará como una anécdota más de la historia de este país al que se refiere David Buchel como una nación a pesar de sí misma. Una nación a pesar de sí misma. ¿Cómo ve Trump al mundo? La gran mayoría de estos encuestados son opinadores informados. Son opinadores informados. La gran mayoría coinciden. Es una visión del mundo como si fuera un tema transaccional, como un gran tablero de monopolio. Compro, vendo, gano, pierdo. Tengo más propiedades, tengo menos propiedades. Algunos dicen un tablero de ajedrez, otros como un tema de risk, muy pocos como un tema meramente de confrontación militar. Así ve Tropa el mundo. El Club de los Chicos Grandes. Se me ocurrió poner esta slide. ¿Dónde estamos hoy en la geopolítica y en la política económica? En ciencias políticas hay una materia que es economía política. Economía política. ¿Dónde estamos allí? El Club de los Chicos Grandes. Este es el Club de los Chicos Grandes, estimados amigos y amigas que me escuchan. Allí están los 20 chicos grandes
con sus productos internos brutos. Ha cambiado un poquito en el último año. La cifra del 2024 más reciente está por salir, pero apunta que Estados Unidos está cerca de los 30 billones. Y lo sigue China con 20. Hay una diferencia notable aún, importante. Y luego viene, siguiendo a esos dos ciclistas del Tour de Francia que están bastante escapados, un pelotoncito que sigue liderado por Japón, Alemania, India, Reino Unido, y más atrás viene otro pelotoncito, Rusia, Canadá, Italia, y en ese pelotoncito se están metiendo dos países de América Latina, Brasil y México, se están metiendo en ese pelotoncito. Pero aún la ventaja de los líderes es notable, es importante, el gap, la brecha económica es bastante relevante. Algunas proyecciones dicen que China podría pasar a Estados Unidos como la primera economía mundial. Unas dicen que en 8 años, otras dicen que en 10, otras dicen que en 15, otras dicen que en 20. La pregunta que uno se hace es si Estados Unidos va a permitir que eso pase. Porque después de perder el liderazgo económico global, lo que viene es como Roma, el atardecer del imperio. Y muy probablemente allí es donde va a estar la administración Trump enfocada. Él ve este mundo así, como ese tablero de monopolio. Y este tema económico es su campo de juego, este es su Champions League. Aquí es donde ese jugador se mueve mejor. Aquí es donde él piensa que se mueve mejor. Él se ve a sí mismo como un gran hacedor de acuerdos, el deal maker, el gran negociador, el gran negociador. Y muy seguramente los intereses, recursos y la proyección estratégica y el relacionamiento estratégico de Estados Unidos va a estar enfocado en evitar que esto pase, en mantener el liderazgo económico global del mundo. Y allí tiene, pues, en ese pelotón que lo sigue, unos competidores, ¿no? Globalmente estamos en esto. La geopolítica está en esto. Henry Kissinger murió jovencito a los 98 años, 99 años, hace muy poco. Henry Kissinger, uno de sus últimos libros, El orden mundial, hablaba y hacía un recuento fantástico de todos estos acuerdos internacionales donde el mundo ha tratado de organizarse y de evitar el caos. Un contexto histórico bien interesante, ya que vamos como en una evolución hacia un nuevo orden mundial. Y ahí hay unos competidores geopolíticos. Ahí están los BRICS, en la lucha por la supremacía económica global. Está Brasil, está China, está Sudáfrica, está India, está Rusia, tratando de competir en ese plano económico, unos con más recursos que otros, unos con más recursos que otros. El asunto con China tiende a ser sin duda económico. El asunto con Rusia, tal vez en otro plano, en el plano de las ojivas nucleares. Y ese grupo que está tratando de competir con Estados Unidos ha planteado incluso crear un nuevo banco, paralelo al Banco Mundial, una nueva moneda que le compita al dólar. Tienen, sin embargo, como grupo, como pelotón que va siguiendo allá los punteros en el Tour de Francia, tienen allí jugadores que tienen camisetas distintas. Allí en ese pelotón que sigue, el papel de India es un papel bien importante. El papel de todos, pero el de India es un papel bien importante. Y India compite regionalmente en la órbita de influencia de China con China. Son rivales económicos y políticos, tienen diferentes limítrofes en el norte, sur de China, norte de India, y tienen planos en los que rozan, en los que hay fricción entre ellos. Farik Zakaria habla de que plantea, vamos hacia un mundo, hacia un orden mundial en donde América no va a ser tan relevante, vamos hacia allá, vamos hacia allá. Y la pregunta que uno nuevamente se hace, ¿lo va a permitir Estados Unidos? La nueva administración es consciente de eso. Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado. ¿Y quién es Marco Rubio? ¿Quién es Marco Rubio? Marco Rubio, a diferencia de otros secretarios de Estado, lleva años en las comisiones que tienen que ver con relaciones internacionales e inteligencia. Este personaje no es neófito en la cosa. Marco Rubio conoce el tema, conoce América Latina. Yo diría que es un opinador y tomador de decisión bastante bien informado con relación a otros
políticos anteriores. No más, no menos en cuanto a sus competencias, pero yo diría que conoce de los temas de inteligencia y ha estado y ha tenido acceso a información privilegiada por las comisiones y demás a las que ha pertenecido en el Congreso norteamericano como senador. Entonces estamos ante una competencia, ante un grupo de países que está tratando de replantear en el escenario geopolítico su peso, de proyectar sus recursos e intereses económicos en ese tablero geopolítico global, ¿cierto? Que están tratando de mirar hacia el futuro, a diferencia de los países de la TAM que vivimos todos los días apagando incendios y en el día a día, estas naciones y estos 20 chicos grandes tienen centros de pensamiento que se están imaginando dónde estarán en 30, en 40, en 50 años, ¿cierto? Y cómo proyectar para llegar allá, haciendo prospectiva y todas estas cosas. Y vamos sin duda hacia una intensificación de la competencia comercial, el arsenal de las tarifas, las sanciones, las visas, el tema de las amenazas, de la intimidación verbal sobre todo. En el plano comercial, tú me pones tarifas, yo te devuelvo aquí el favor. Venga a ver, y los señores de Amazon están pagando, los señores de Google están pagando, los señores de Meta están pagando aquí. Vamos para eso. Y acá las empresas chinas, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuánto están pagando? Vamos sin duda basados en la importancia estratégica de la tecnología digital. Ahí está el meollo hoy del asunto y va a estar probablemente en los siguientes años. A una carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial. La guerra de los microchips. ¿Quién desarrolla los microchips más poderosos al menor costo? Esos microchips están en todo. Es como mi Dios, omnipresentes. Están en todo lo que es tecnología importante y relevante, ahí están. Diminutos aparatos con capacidad de procesar miles y millones de datos a velocidades astronómicas. ¿Quién tiene y quién desarrolla la capacidad para hacer eso más rápido? Vamos para allá. Estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en eso. En el aceleramiento de la competencia por la tecnología digital. ¿Dónde está América Latina ahí? ¿Dónde estamos allí? ¿Estamos allí en algún plan? ¿Jugamos algún rol allí, América Latina? Y vamos de la mano de esa fuerte competencia, de esa guerra por el desarrollo tecnológico digital, por la inteligencia artificial, muy probablemente una intensificación de una guerra fría que ya vienen dando desde hace muchos años. No es ahorita, no es reciente. Y es la guerra digital en el ciberespacio. Cómo los países van a tratar de preservar su soberanía digital, porque de la mano de esta competencia viene, por supuesto, el espionaje, vienen los hackers. Rusia anunció su bomba atómica solo meses después de que Estados Unidos lo hizo, con todas las precauciones que se tomaron allá. ¿Se acuerdan ustedes la película reciente del desarrollo de la Oppenheimer, del desarrollo de la bomba nuclear y todas estas cosas? Con todas estas medidas que se tomaron para tratar de tener todo eso confidencial, de alguna manera Rusia se las arregló para tener información. Hoy esa información está allá, todos tenemos una huella digital, vivimos, tenemos un alter ego. La metapersonalidad nuestra existe, eso no es ficción, ya está allá. Si yo quiero saber quién es quién, yo entro allá y voy a encontrar rastros de quién es quién en el metaespacio. Y vamos también para un futuro en el que las corporaciones más poderosas del mundo, las empresas, organizaciones, van a ser incluso más importantes que estados. Ya estamos allí, eso se venía anunciando de tiempo atrás en diferentes teorías de relaciones internacionales. Cuando uno ve a un caballero como Elon Musk allá incrustado en el gobierno norteamericano, el número 1 de los hombres más ricos del mundo, hablando de lo divino y lo humano y hablando de política exterior, se pregunta a uno si ya llegamos o estamos en el umbral de que ciertas corporaciones más adelante sean un jugador de relaciones internacionales muchísimo más relevante que los estados mismos, muchísimo más significativo. Muchas de estas corporaciones tienen productos internos brutos que sobrepasan a un gran número de naciones. Estamos pues en la geopolítica del Stargate versus el DeepSeek. El anuncio hace poquito de China que estableció los mercados de tecnología fuertemente, golpeó las acciones de Nvidia
la compañía número 1 en todos estos temas del mundo, logramos desarrollar una inteligencia artificial a un costo mucho más pequeño, mucho más barato, movió la cosa, movió fuertemente la cosa. Normalmente este tema de los microchips ha sido un tema que ha estado muy focalizado en ciertos países, Taiwán, por ejemplo. TSMC es el jugador más grande y más importante, uno de los más grandes y más importantes del mundo, y Taiwán es uno de los fabricantes más importantes del mundo de microchips. Entonces, en esto está el mundo y la geopolítica está en esto, y en ese contexto entra el nuevo gobierno de Estados Unidos, con una visión que algunos ven de nacionalismo y aislamiento. Otra vez Estados Unidos mirando hacia adentro y el mundo una cosa ya en segundo plano. Proteccionismo, las empresas americanas, atacar las empresas chinas en México porque nos están usando a México como un backdoor y nos están metiendo todo por allá. Y China nos está haciendo una especie de nearshoring. Entonces, ¿cómo protegemos a la industria americana? ¿Cómo traemos la inversión otra vez a suelo americano? ¿Cómo damos ventajas a las empresas americanas? ¿Cierto? Y alguna especie como de imperialismo norteamericano proyectado sobre su órbita de influencia hemisférica. Estamos también en la era de los hombres fuertes, la era de los hombres fuertes, que plantean los próximos años para mí un enorme desafío. Los 4 años que vienen son claves en este pulso de la geopolítica mundial entre las autocracias y las democracias occidentales. Estas formas de gobierno de dictadores, de hombres fuertes que todo lo imponen, que tienden a pasar sobre la independencia de los poderes, que tienden a pensar que no existe el tema de la separación de los poderes realmente y a concentrar la toma de decisión. Viene un reto y un desafío muy importante en los próximos años en ese pulso entre esos hombres fuertes y la subsistencia y la sobrevivencia de los sistemas políticos democráticos tal y como los conocemos en Occidente. Vienen también unos años que ya la tendencia tampoco es nueva, viene de algunos años atrás, pero probablemente vamos a ver un populismo mucho más exacerbado. La revista Current Affairs, en un magnífico artículo, quizás el que más he recomendado yo a mis amigos leer en los últimos 2 años y pico. We live in the age of the bullshitters. Vivimos en la era de los habladores de paja, para traducirlo un poco más castizamente, tal vez sea la expresión. Vivimos en la era de los habladores de paja, los populistas. Estos líderes que dicen lo que su base política quiere escuchar. Muchas cosas, verdades a medias y mentiras flagrantes. Y eso no tiene que ver con países desarrollados o pequeños o medianos o grandes. Los populistas vienen en todos los colores, sabores y olores. Esta es una visión muy rápida aquí del panorama de riesgo global del Foro Económico de Davos que quiero compartir con ustedes muy rápidamente. Foro Económico de Davos, todos estos cacaos, entre comillas, económicos globales que van allá a ese club privado y se reúnen todos los años en enero, proyectan unos riesgos. Estos son los 10 riesgos que ustedes ven ahí. 10 riesgos seleccionados por esos caballeros y damas. Que ven ellos en el 2025, en este año. 10 riesgos en 5 categorías: geopolíticas, ambientales, económicas, sociales, tecnológicas. En el top 3 hay 2 riesgos de orden geopolítico. Conflictos basados en conflictos armados basados en estados y confrontación geoeconómica. Pilas con esto, porque nosotros, quienes estamos aquí y estamos analizando todos estos temas y hemos sacado tiempo nuestro para echarle cabeza a estas cosas y escuchar algunas visiones sobre esto, estamos hablando de riesgos. Nuestra masa para el pan son los riesgos, las amenazas hacia nuestros negocios, porque para eso nos pagan. Para analizar y pensar sobre todo esto. En las empresas, a la gente de comercial no le gusta pensar en los riesgos, a la gente de operaciones, ellos están operaciones está en lo que está. Operaciones están en producir litros, metros cúbicos, en transporte, galones, está en lo que está. Comercial está en lo que está, en vender. Recursos humanos está en lo que está.
Muy pocos en la empresa tienen el rol que tienen quienes tienen que ver con riesgos de pensar, oye, ¿y qué pasa si las cosas salen mal? ¿Y qué pasa si esto se presenta? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo los manejamos? En las organizaciones muy pocos tienen ese rol, pero existen personas que tienen ese rol. A ver, ¿y si esto pasa qué? El rol de anticipar, de prevenir, de mirar lo que viene y de prepararse y de estar preparados para responder si eso se presenta. Para eso son estas visiones de los riesgos. Confrontación geoeconómica, número 3. Conflicto estatal armado, número 1. Miren ustedes lo interesante, desinformación, estos bullshitters, este populismo, estas redes sociales, todos estos temas de amores y odios que se mueven en esos planos. Es el número 4. Hay algunos también riesgos sociales. Lo interesante cuando uno mira este top 10 y lo cruza con ese nodo, esa correlación de riesgos que ustedes ven a la derecha, esa interconexión, es que esos riesgos geopolíticos que están arriba tienen una muy fuerte interconexión y la mayoría de interconexiones pasan por riesgos sociales. Por riesgos sociales, eso es bien interesante para analizar. Porque si bien estos riesgos geopolíticos son los de arriba, son los que están más acentuados en el mundo hoy, los temas de pérdida de nivel de vida en las sociedades, de inequidad, de los temas de polarización social, los temas de falta de oportunidades y empleo, son temas nodales. Todo cruza por ahí, todo cruza por ahí. Esta es una visión de los riesgos de Ernst Young. Péguenle una googleada, vale la pena. Bien interesante el ejercicio que hace Ernst Young. Y coloca estos 10 desarrollos geopolíticos en 2025 ahí arriba. Habla de lo que estábamos hablando. Número 1, el populismo y las políticas populistas. Los temas, los laberintos de impuestos a los que se van a ver las empresas, porque las empresas van a estar en la mitad de esto, ¿cierto? Van a estar en la mitad de esto. Los temas de soberanía digital, los temas de la transición energética, los temas de cambio climático, todo eso se va a ver afectado, todo eso se va a ver afectado por políticas populistas, por la migración, por el envejecimiento de la población, por todos esos temas, por todos esos temas. Estamos muy probablemente ante unos años en donde va a haber una ralentización de la transición energética y de las políticas de cambio climático. Estados Unidos marca la pauta al mundo y en particular a América Latina en muchas cosas, en muchas cosas, en muchas cosas. Alguien jocosamente decía que cuando hablábamos de qué esperar de América Latina, decía que qué esperar de una región en la que la élite de la región se cree europea, la clase media gringa y la clase menos favorecida mexicana. Suena jocosa la cosa, pero tiene un trasfondo bien interesante ese humor negro, porque así es. Nosotros miramos los latinos y hemos mirado históricamente en los últimos 200 años como repúblicas a Estados Unidos como un referente de muchas cosas. Y eso ha generado una relación de odio y amor con Washington en América Latina. Profunda admiración del sueño americano. Y hoy en las corrientes y en las últimas décadas en estas corrientes izquierdistas cierta aversión al modelo americano, al capitalismo americano. Entonces algo va en el mundo que estamos hoy de Trump a lo que venía de atrás, pero muchas cosas siguen estando allí. Richelieu hablaba de la razón de Estado. A Richelieu cuando le cuestionaban siendo cardenal católico por qué le estaba pasando plata por debajo de la mesa a los protestantes del norte para atacar al imperio austrohúngaro, decía, pues no me interesa que sean protestantes y yo católico, eso no tiene nada que ver. La religión está en segundo plano. Aquí lo que interesa son Francia y sus intereses. Eso es lo que prima, el interés nacional. ¿Cuáles son los intereses nacionales del país, del Estado, proyectados en su órbita de influencia y en esos escenarios internacionales? ¿Y cuál es el resultado? Y esos intereses nacionales hoy están por sobre cualquier cosa, aunque siempre lo han estado también, en los temas económicos.
en los temas económicos. La famosa esa frase esa de, creo que es de Bill Clinton, o de la era de Bill Clinton, es la economía, estúpido. Es la economía, ese es el driver, ese es el driver, ese es el driver, ese es el driver, economía política internacional. Ese es el driver de los intereses. ¿En qué plano estamos? Marco Rubio, en una entrevista reciente, decía, bueno, vamos para una política exterior de Estados Unidos mucho más pragmática, en cooperación, y subrayo entre comillas, y eso de cooperación, porque esa cooperación usted la puede estimular, motivar de varias maneras, por las buenas o por las malas. O tú cooperas o no cooperas. Y entre más recursos tengo yo, ¿cierto? Mejor, porque puedo usar un abanico para promover esa cooperación de todas esas herramientas que tengo en mi arsenal. Pero dice, vamos para una política exterior más pragmática, basada en la cooperación con otros países, pero enfocada en nuestros intereses nacionales. No en ideologías, no en ideologías, ojo con esto. No en los temas de inclusión, diversidad, etcétera, a los que la administración Trump va de frente, básicamente, con todo a erradicar allá. Ya están en eso. Una de las primeras órdenes y decretos firmados por Donald Trump es quizás el triunfo de los republicanos sobre los demócratas en esa guerra cultural. Para mí, una de las consecuencias de estas elecciones. Dejar de pensar en todos esos temas ideológicos y todas estas narrativas que promueven todos estos temas y pensar en lo que la gente del común está realmente necesitando, seguridad, economía. Algunos demócratas en sus reflexiones en Estados Unidos han concluido, oiga, sí, nosotros nos equivocamos, la gente estaba pensando en otra cosa y nosotros estábamos en otro cuento. Marco Rubio dice, hay unos ejes de la política exterior, va a haber unos ejes de la política exterior norteamericana. Y esos ejes son, nos hace más seguros, nos hace más fuertes, nos hace más prósperos. Ahí va a estar enfocado ese pragmatismo y esa promoción de la cooperación. Y ojo, insisto y subrayo, porque el domingo pasado hubo una demostración de cómo pretende el nuevo gobierno norteamericano promover esa cooperación y estimularla, en caso de que alguien necesite que le estimulen esa cooperación, ¿cierto? En el contexto regional de la TAM, y la TAM en ese orden mundial, la TAM está América Latina, la región está insertada en ese contexto que hemos muy aquí rápidamente desglosado. Cuando lean Prisioneros de la Geografía y vean esos 10 mapas que le dirán todo sobre la política global de Tim Marshall, van a encontrar algo interesante en la misma tabla de contenido. Y es que América Latina, de esos 10 mapas, es el 10º. Y creo que está después de la Antártida. Si eso no es una reflexión de arrancada, me preguntaba yo, casi que estamos es en el prólogo, casi que nos ponen en un anexo del libro. Donald Trump en estos días, ante una entrevista, ante una pregunta de algún periodista sobre Brasil, le decía, oiga, Brasil, dijo el presidente de Brasil, que Estados Unidos y que su política de deportación, ¿y cómo cree usted que van a estar las relaciones con Brasil? Y Donald Trump dijo, hombre, yo creo que van a estar bien. Ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. Ahí hay una línea, sin duda, de cómo ve Donald Trump a América Latina. Ya vamos a mirar una encuesta que también hice sobre esa pregunta específica de cómo Trump percibe a América Latina. Y estamos en una región, estimados amigos, que tiene una serie de retos y desafíos, América Latina, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. El tema número uno en la región, si ustedes me preguntan a mí, es la corrupción. La corrupción. América Latina tiene un enorme problema de transparencia en la gestión pública y en muchos otros aspectos de la vida cotidiana. La corrupción es un cáncer que carcome a la región. Terrible, 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 con unas consecuencias terribles. Transparencia Internacional dice que la corrupción en Colombia se come 2 reformas tributarias al año. 2 reformas tributarias al año. Y esa corrupción ha creado un debilitamiento institucional, porque esa corrupción ha permeado, ha penetrado los estados. Ha hecho que la corrupción se haya convertido en algo normal, en algo aceptable, en algo que se ha regularizado, que se ha normalizado. Y ha generado en la ciudadanía en América Latina una terrible pérdida de confianza en las instituciones. Tenemos también, por supuesto, en América Latina un enorme problema de rule of law, que se ha acentuado en los últimos años.
con todas estas corrientes que tienden a ver a los actores generadores de amenazas hacia los estados y hacia las poblaciones como víctimas más que victimarios. Y el predominio de la ley en América Latina es un sofisma de distracción, es más una ficción que una realidad. Es duro decirlo, pero basta salir allí a cualquier calle de alguna población en América Latina para observar qué es lo que realmente pasa y quién es el que realmente ejerce el control del territorio. Hay un sistema roto judicial en América Latina. The broken system es judicial, unos niveles de impunidad, desde la corrupción de cuello blanco hasta el crimen, hasta el cabecilla del crimen organizado. Por supuesto, los temas de economías ilegales en la región a los que se ha sumado fuertemente este tema del tráfico de seres humanos en los últimos años. Temas de inequidad social, la desunión histórica de la región. El presidente Petro, en alguno de sus trinos del domingo pasado, trató de convocar una reunión de la CELAC para encontrar solidaridad frente a Estados Unidos. Honduras le copió y a los 3 días, no hay reunión. No hay reunión. Esto aquí es todo el mundo por su lado. La unión en América Latina ha sido una cosa, la desunión en América Latina ha sido una constante histórica. Muchos han tratado de hacerlo, pero nunca ha habido nada ahí que haya cuajado realmente. La OEA es un tema que funciona a medias, nunca ha habido realmente una proyección de la región en donde los países se hayan aglutinado alrededor de para dónde vamos geopolíticamente como región. Eso no existe, eso no existe, eso no existe. Y la TAM hoy es el patio trasero de Estados Unidos desde la perspectiva de que aquí se está proyectando geopolíticamente una presencia importante de lo que en su época George Bush llamaba el eje del mal, el axis of evil, creo que era que le decía. Y eso puede generar paradójicamente para América Latina amenazas y oportunidades. Sin duda amenazas desde la perspectiva de la presencia aquí de Hamas y de Hezbollah y de la inteligencia iraní y todas esas cosas. De divisiones rusas especializadas en regime change, en tumbar gobiernos y todo eso. De desestabilización, pero también una oportunidad. También una oportunidad porque es decirle allá a los actores globales, pilas que aquí está pasando esto, pilas que ese patio trasero puede convertirse también en algo que a usted no le interesa tener en la parte de atrás de su casa. Marco Rubio en particular, ya hablábamos de Marco Rubio, va a tener un impacto en la política exterior. Marco Rubio en sus primeras de cambio, bastante directo, ayer en una entrevista, anoche en una entrevista a Megyn Kelly, directico, sin anestesia, sin pocas amarres y ataduras a lo políticamente correcto. Se refería al presidente de Colombia en unos términos que hoy los medios de comunicación en la mañana decían, terrible, se está inmiscuyendo en política interna, etc. Derecho, directo, clarito, menos tolerante. Venezuela está gobernada por una organización de narcotráfico. Y Cuba merece integrar la lista de países patrocinadores de terrorismo. Así, tal cual, sin anestesia. China es el adversario más peligroso de Estados Unidos. Para evitar que China invada a Taiwán, lo que hay que hacer es ta. Y una de las primeras decisiones, por supuesto, que afecta a Colombia y afecta a muchos otros países, la suspensión de la asistencia a países extranjeros durante 90 días. O sea, vamos a coger y vamos a volver a barajar. A ver, venga a ver, ¿quiénes son los amigos aquí realmente? ¿Quiénes no lo son tanto? Porque allá está llegando plata de los que pagan los impuestos aquí. La referencia al ELN y las FARC es más clara, no puede ser. Son grupos terroristas. Así dijo durante la audiencia de confirmación allá en el Senado, en el Congreso norteamericano. El ELN y las FARC son grupos terroristas y Venezuela es un estado mafioso. Palabras más, palabras menos. En resumen, menos ideología y más intereses y mucho más directo. Mucho más directo, mucho menos preocupado por las formas en lo que se dicen, en la forma como se dicen las cosas. ¿Cómo percibe Trump a América Latina? Esta es la encuesta que hice entre esos opinadores ilustrados, informados. Les planteé esas posibilidades ahí. Una región sin importancia, un aliado comercial, el patio trasero,
una fuente de migrantes y drogas. La mayoría de las personas que tuvieron la gentileza de participar piensan que Trump ve a América Latina como una combinación de patio trasero y fuente de migrantes y drogas. Principalmente. Ojo, porque eso nos lleva como a dónde pueden estar las sinergias y los ejes de ese relacionamiento. América Latina en el tablero geopolítico juega un papel importante. Algunos dicen, no, no, eso a Trump esto le importa 5, es un Marco Rubio, esto no es una prioridad, la prioridad es Ucrania y el mar del sudeste de Asia y Taiwán y Rusia y Gaza. Y no compro esa teoría así tan rápido. Sí, puede que no sea la prioridad número 1, tal vez no la 2, pero tampoco es algo que se pueda ignorar y que no, allá que pase lo que pase. Por ahí no es la cosa. Por ahí no es la cosa. Y menos estando Marco Rubio allá. Menos estando Marco Rubio allá. Y menos viendo Estados Unidos lo que está viendo. La creciente presencia de China que se ha expandido dramáticamente en América Latina. Y viendo lo que está viendo que pasa en Venezuela. Menos ante eso. Venezuela en particular en la región, en América Latina, es un foco de inestabilidad. Sí lo califico yo. Venezuela es un foco de inestabilidad regional. Ni siquiera con Colombia. Con Colombia, por supuesto, todos sabemos las implicaciones que tiene Caracas y su relacionamiento con los grupos armados colombianos. Eso lo sabemos todos. Pero en la región, las relaciones con Chile, de Chile y Venezuela no pueden estar en peor momento. Los venezolanos mandaron unos tipos de inteligencia de Diosdado Cabello a asesinar a una persona en Chile. Está probado, la justicia chilena lo probó. Y no solo la migración, 8 millones de personas o más que han salido y que probablemente van a salir más a corto plazo. Pero Venezuela es un hub del terrorismo internacional. Así tal cual como suena, de narcotráfico, de economías ilegales, de la mafia internacional. Es para todos los efectos en la definición de Darren Acemoglu y James Robinson un estado mafioso, un territorio abierto para el crimen transnacional. Eso es Venezuela hoy. Y desde el punto de vista geopolítico, aliado de los principales adversarios geopolíticos de Washington. Así, sencillo. Aliado de grupos armados colombianos. Fuerte aliado del ELN. Socio del ELN. Todo lo que pasó recientemente en el Catatumbo tiene que ver con Caracas. El que tenga dudas de que eso se ayudó a planear allá por Diosdado Cabello, pues vive en un mundo parareal. Hay que aterrizarlo. Hay que aterrizarlo. El que crea que esos personajes del ELN se desplazaron desde Arauca por carreteras de Santander, está como en otra dimensión, en otra dimensión, en otra dimensión. Venezuela se ha vuelto incómodo incluso para los mismos socialistas de América Latina. Incluso para los mismos socialistas de América Latina. Más aún después de los resultados del 28 de julio. Supremamente incómodo. Porque los socialistas de América Latina son socialistas y promueven toda una agenda y la cosa, pero se precian también de demócratas y evidentemente ya el 28 de julio y la posesión de Maduro el 10 de enero, cuando haya sido, es la claudicación de la democracia en Venezuela. Se puede Estados Unidos permitir y darse el lujo, y se lo puede América Latina también, de que Venezuela se convierta en una nueva Cuba continental. ¿Cuál es el costo que va a pagar América Latina por eso? Económico, político, social, y los gobiernos de izquierda. Y los gobiernos de izquierda. Chile, Boric se ha separado drásticamente de ese modelo. Sheinbaum, Petro y Lula, ahí, poquito, no tanto, ¿cierto? Evidentemente, Venezuela es un tema regional importante, relevante para nosotros como colombianos, para América Latina en general y para Estados Unidos en particular, que no puede ser así como tan así ignorado. ¿Hay alguna salida para evitar una nueva Cuba continental? ¿Quién es el que le va a dar allá una tarjeta para salir de la cárcel a Maduro, a Diosdado, al régimen,
apadrino. ¿Cómo se va a resolver ese tema? Negociación, presión económica, más sanciones, recompensas, aislamiento internacional, operaciones a cubiertas para imitar ese régimen y fracturarlo por dentro y lograr dividirlo y que se caiga y que se implosione por dentro. Un debilitamiento de los aliados del eje. Todas estas cosas se tienen que combinar para que Venezuela, para que la suerte de Venezuela cambie, para que el status quo de Venezuela cambie. Y yo creo que esta administración va a ver la cosa de otra manera. Sí, de pronto, como dice el nuevo senador de origen colombiano, Bernie Moreno, de pronto algo transaccional, pero el acercamiento de Rubio al tema y su conocimiento sobre ese estado mafioso venezolano probablemente entiende que van a haber otros instrumentos de política internacional menos visibles, menos palpables, que va a tocar a andar para que la cosa realmente cambie y para que esa ecuación interna que sostiene al gobierno de Venezuela y que le da vida y longevidad cambie. Ojo con eso, ojo con eso. Y los chicos grandes juegan en grande. Los chicos grandes juegan en grande. Los chicos grandes, Rusia tiene una división de Regime Change, que está por allá promoviendo, instigando cosas. Los chicos grandes juegan duro y a veces no juegan completamente limpio, entre comillas. Hace poco se cayó el régimen de Al-Assad. Los regímenes no duran 500 años, los imperios no duran 1000 años, eventualmente tienen su auge y tienen su caída. No todos los males duran, no hay cuerpo que lo resista en el número de años. Yo creo que va a haber un poco más de hardball aquí, con referencia a Venezuela, y eso va a impactar a Venezuela y a la región misma. Ahora que se cayó Siria y se cayó el régimen sirio, Rusia se quedó sin su más importante aliado, sin la base militar naval más importante que tiene el Mediterráneo. Bueno, vamos a ver si se queda definitivamente sin esa base. Pero Rusia era el principal aliado de Al-Assad y Rusia es uno de los principales aliados de Maduro. Y Rusia, lo que piensa uno es, está tan metido en Ucrania que no tuvo cómo en este momento salir a defender a su aliado Al-Assad. Y esa ecuación geopolítica es interesante desde la perspectiva de lo que viene también para Venezuela. ¿Es aceptable para Estados Unidos un mayor deterioro de la seguridad en la región? ¿Puede Estados Unidos darse el lujo de aceptar la influencia de sus adversarios? ¿Puede darse el lujo Estados Unidos de más migración descontrolada? ¿Puede darse el lujo de ignorar lo que está pasando aquí en América Latina? La expansión del soft power chino. ¿Cómo Estados Unidos va a compensar el soft power chino? La ruta de la seda, ¿cómo va a bloquear la expansión de esa iniciativa de la ruta de la seda en América Latina y en el mundo? Porque no todo es garrote. China no ha entrado a punta de garrote a África, está construyendo, está vendiendo, está generando infraestructura. Acaba de inaugurar el puerto más importante en el Pacífico de América Latina. Hace 3 semanas estuvo Xi Jinping allá, en Perú, 2, 3 semanas. ¿Se puede dar el lujo Estados Unidos de ignorar esa expansión del soft power en América Latina, ese poder blando de la nueva ruta de la seda y de todas estas cosas chinas? O vamos hacia cierta dosis también de pragmatismo en el sentido de que hay que pensar en un nuevo plan Marshall o en una doctrina Monroe 2.0, una ayuda económica fuerte, un plan económico fuerte para América Latina, sobre todo para los aliados de América Latina con los cuales hay afinidad personal y empatía, los Bukeles, los Milei, etcétera. Porque hay que pensar que esa visión de América Latina a punta de garrote tampoco funciona. Esa relación, y ninguna relación funciona así. Hay que tener un balance, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a primar con América Latina y con Colombia? ¿El Trump transaccional, el Trump bully, el Trump hablador? ¿Qué realmente va a pasar? Algunos decían, nada va a cambiar, eso Trump va a llegar y eso nada va a cambiar. Trump va a negociar con Venezuela y eso a Petro no le va a parar bolas. Ojo, estamos a 29, 30. No van 10 días de la posesión de Trump y las cosas han cambiado, estimados amigos. Yo era lo que sostenía hace 3 meses atrás cuando me preguntaban y me han invitado a dar conferencias, ¿qué es lo que va a pasar? Un laboratorio norteamericano estuvo hace 6 meses y me dije, ¿qué es lo que va a pasar si gana Trump? Y cualquier cosa puede pasar, pero menos que todo iba a seguir igual. No, la situación no va a ser igual. Las cosas no van a seguir igual. No van a seguir iguales. No, es que no tenemos relevancia, es que esto no importa nada, es que no somos prioridad. Las cosas van a cambiar, ya están cambiando.
Ya están cambiando, ya están cambiando, ya están cambiando. La elección de Trump es una pésima noticia para la agenda del Grupo de Puebla, sobre todo para ese club, ese club regional. Y esa izquierda latinoamericana que tiene unos matices, que van desde lo más racional de la izquierda, como Boric en Chile, hasta lo más radical. Eso es como un abanico socialista con diferentes matices de grises, los que hay allí, los que hay allí. Pero aquí va a tener un impacto, aquí va a tener un impacto. Y va a haber hacia América Latina una especie de relacionamiento selectivo. Estamos ante una suerte de relacionamiento selectivo. Van a haber unos nuevos mejores amigos de Washington, con los que tienen esas empatías y afinidades. Y muy probablemente eso va a generar, hice este ejercicio como para tratar de ilustrarles un poco cuál va a ser el acercamiento. Zanahoria, zanahoria y garrote, y más garrote que zanahoria. ¿Con quiénes dentro de esta región? Probablemente con unos más de esto y con otros más de aquello. Más de aquello. Después la puesta en escena del domingo pasado, aquí en Colombia, nosotros pasamos a estar ahí como en un umbral. Estamos en matrícula condicional, me refiero a Colombia, y ya hay efectos de eso, y ya hay efectos de eso. Ya hay efectos de eso, no el tema de las visas y las citas. Sí, importante para el ciudadano común y corriente, pero para el país, para la situación interna del país, hay otras cosas probablemente mucho más complejas y complicadas que ya pasaron y que pueden pasar. Y que esto es solo el preámbulo y un preaviso para Colombia de lo que viene en las relaciones de Washington con Colombia y los efectos y los impactos que eso va a tener de corto plazo y de mediano plazo, con miras a elecciones en Colombia en el 2026. Pero entonces vamos a tener unos mejores amigos, carrots, zanahoria, con ellos va a haber intercambio comercial, ¿cierto? Nearshoring, lo que ustedes quieran. Con otros ahí vamos a estar observando y vamos a combinar. Y vamos a combinar la cosa. Y con otros el asunto probablemente se va a manejar en otro plano. Probablemente se va a manejar en otro plano. Menos tolerante, menos políticamente correcto, más directo, más las cosas como son. Más las cosas como son. Y por supuesto está este tema de la migración. A corto plazo, este es el tema. A corto plazo, a corto plazo. Corto y mediano plazo, tal vez. Este es el tema. Este es el tema. Pero van a salir otros temas, van a salir otros temas. Y los países de América Latina no tienen muchas opciones. México, a diferencia de Colombia, en una posición mucho más pragmática. Por eso México está allá en ese abanico que les mostré de menos a más, de esos matices de izquierda como ahí en la mitad, un poquito en la mitad. Mucho más pragmático, venga, aquí tenemos que buscar cómo manejamos el asunto, tenemos que tener una buena relación. Estados Unidos, en México está donde está, en ese paquete de los 20 chicos del club que vimos hace un poco, en gran parte por el NAFTA. México y su posición estratégica y privilegiada y su intercambio comercial con los Estados Unidos es una cosa de enormes proporciones. Pero Trump no va a tolerar por mucho tiempo que los chinos estén metiéndole todo por esa puerta de atrás y estén haciendo fábricas y estén aprovechando para hacer todo allá y bajar precios y meter productos chinos ahí por la espalda. Y Sheinbaum mucho más pragmática, hombre, vamos a ver cómo nos organizamos aquí porque viene el tema, pero no de chocar, no de frente, no, por ahí no es la cosa, dice la Sheinbaum. Eso no sirve a México y eso es pragmático. Colombia está en otro tema. El gobierno de Colombia actual, el gobierno de Colombia actual. En el plano de lo ideológico, de lo político, de lo conceptual, de lo doctrinario, Trump y Petro no pueden ser más distintos, como el agua y el aceite. Drill, baby, drill, perfore y perfore, versus el Capitán Planeta, que extinguió la industria petrolera colombiana. Bueno, estoy exagerando. La ha llevado a sus mínimos.
una actitud básicamente suicida desde el punto de vista de los ingresos de la nación. El Capitán Planeta versus Drill Baby Drill. El conservador anti-woke versus el progresista radical. El capitalista amigo de los empresarios versus Mr. Taxes. El redistribuidor de la riqueza. El Estado mínimo necesario versus el concentrador de los poderes en el Estado. El Estado controlador y burocrático que crece con un apetito voraz. Finalmente, y aquí quizás hay un contraste muy fuerte, Trump habla mucho, dice muchas cosas, pero hace. Dijo que iba a hacer lo de la deportación y lo está haciendo. Petro ha prometido trenes interespaciales, aeropuertos internacionales, lo divino y lo humano, y después de 3 años de gobierno, muy poco de eso está en la realidad. Pero paradójicamente, ojo con esto, si en el plano de lo ideológico y lo conceptual son como el agua y el aceite, en sus comportamientos, Trump y Petro se parecen. Los dos se sienten cómodos en la crisis y la disrupción, ese es su hábitat natural. Dos personajes con unos egos desbordados, les encantan los yes man. Todo el mundo a su alrededor es como una especie de corte. Dicen lo que la gente quiere oír, tienden a ser poco conciliadores y autoritarios, les gusta imponer. Sus discursos son emocionales, acuden a los sentimientos, a veces muy, muy lejos de lo racional y de la lógica. Son personajes impredecibles. A las 3 de la mañana se pueden levantar y decir cualquier cosa, sin medir las consecuencias. A veces no piensan antes de hablar o tuitear. Les encanta moverse en el plano de las redes sociales. Ahí es donde gobiernan, ahí existen, ahí se hacen relevantes, por ahí se comunican. Se comportan como bullies. En cada trino de esos va cierta dosis de amenaza y de intimidación. Ahí se mueven bien también. Manipulan la información, dicen verdades a medias, no se retractan para nada y sienten empatías por ese club de los hombres duros de que hablábamos. Marco Rubio sabe muy bien quién es Petro, estimados amigos. Marco Rubio sabe muy bien quién es Petro. Le tiene bien medido el aceite a Petro. No de hoy, de tiempo atrás. Ese Twitter que ustedes ven ahí, el presidente de Colombia, partidario de Hamás, rompió relaciones diplomáticas con Israel. Es muy triste ver que un país tan increíble de personas que tanto han sufrido a manos de narcoterroristas esté actualmente gobernado por un simpatizante terrorista que quiere ser la versión colombiana de Hugo Chávez. Aquí en este Twitter está la visión de Marco Rubio, el presidente de la República de Colombia hoy. Tiene claro quién es y tiene claro dónde está su corazoncito, dónde están sus simpatías y para dónde va si lo dejan, si lo permiten. Hay unas diferencias allí de fondo, como el agua y el aceite con Trump y con Rubio, bastante complejas de reconciliar. Lo que hace predecir, anticipar que la relación durante el próximo año y medio de Washington y Petro va a ser bastante compleja, bastante compleja. Ni Trump va a cambiar, ni Petro va a cambiar. No son buenos para cambiar. Estos son de los que se mueren con sus botas puestas en sus ideas. No reculan, no les gusta perder. No les gusta decir que no tenían la razón. Sus egos no se lo permiten. Sus egos no se lo permiten. Vamos para una relación tensa, confrontacional en el plano de las relaciones bilaterales. Y lo único que hizo el 26C, el domingo pasado, fue mostrarnos el preámbulo de eso. Yo venía preparando esta presentación hace unas 2, 3 semanas atrás. Ahorita, el domingo pasado, dije miércoles. Entonces, ¿tú qué pasó? A ver, ¿cómo cambia esto? Y para sorpresa mía, no tanto la presentación no cambió mucho, sí, me hizo reafirmar algunas percepciones que quería compartir con ustedes hoy. Pero no tuve que cambiar mucho de lo que estaba anticipando y viendo que podía pasar en las relaciones bilaterales con Colombia. Petro pretendía y pretende ser el líder de alguna especie de sindicato contra los intereses del gobierno norteamericano en la región. Ese tiro le salió por la culata. Él tiene como esta
esta paranoia, por llamarlo de alguna manera, se siente como un alter ego de Allende, esta personalidad bastante como para soltarle a aquel psicólogo famoso, para que trate de entender la mezcla de muchas cosas que es nuestro presidente actual. Las políticas de Petro han disparado el narcotráfico, han fortalecido grupos ilegales y eso no va a pasar desapercibido para Washington. 250.000 hectáreas sembradas de cocaína, la producción disparada en un 50 y pico %, los cultivos ilícitos subiendo al 10%, 7.000 millones de dólares que se están moviendo en ese negocio anual de narcotráfico, 7.000 millones de dólares. Eso no va a pasar desapercibido. El domingo pasado nuestro presidente fue por lana y salió trasquilado. En esa ambición de jugar algún rol internacional, echó para atrás. Esta etapa del periódico El Colombiano no podía ser más acertada y explícita. Petro perdió credibilidad en política exterior y Trump ganó más poder. Ahí va a tratar con sus bases, como ya lo está haciendo desde el mismo domingo, con todo su discurso anticapitalista y antiimperialista y todas estas cosas, de que sus bases vean en ese domingo algo de coherencia con su discurso. Pero más allá de eso, los efectos dentro de Colombia y en la región van por otro lado. La silla vacía, el Centro de Pensamiento de Colombia, hizo un ejercicio interesante hace un par de días. Los 5 rasgos de liderazgo de Petro que refleja el 26 de enero. El desorden de su vida personal, su desprecio hacia sus demás funcionarios, su doble rasero por ideología, el desprecio por la actividad privada y las consecuencias económicas de sus actos, y su narcisismo, dice la silla vacía. Y más acertado quizás no podía estar, ¿cierto? Ya Vox Populi, que ese levantarse a las 3 de la mañana y esa adicción al café muy fuerte y las agendas privadas están teniendo un efecto muy, muy, muy relevante en la vida de los colombianos, en el quehacer de la gestión pública y el estado actual de las cosas en nuestra república. Y ahora lo preocupante, que en cualquier momento pueden generar un desastre en relaciones internacionales, un desastre. Porque ponerse a jugar con las relaciones con Estados Unidos es un desastre. Las consecuencias para Colombia, económicas para las empresas, para nosotros los empresarios y para el ciudadano a pie, son consecuencias que son inaceptables. Inaceptables. No de otra forma le tocó recular, y tocó recular en cuestión de horas. No de otra hora, algunos de las personas del séquito cercano lograron que este caballero reconsiderara porque los efectos económicos para el país y sociales son inaceptables. Bernie Moreno decía por estos días que lo que pasó en Colombia demuestra que Estados Unidos debe usar la agenda económica para proyectar su fuerza. La agenda económica para proyectar su fuerza. Los impactos inmediatos y en mediano plazo, ya los estamos viendo. Ya lo estamos viendo. La ayuda, la asistencia está suspendida. Y me sorprendería que después de 90 días esa asistencia se mantenga, a menos que en estos 90 días hayan ciertos compromisos por parte del gobierno de Bogotá en temas como la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, donde los resultados no podían ser más desastrosos. 2.400 toneladas de cocaína, creo que es la cifra de las Naciones Unidas, salieron el año pasado al país. Y hombre, desastrosos hacia afuera y desastrosos hacia adentro, porque todos sabemos que lo del Catatumbo tiene como eje central el narcotráfico. 3.000 hectáreas, si más no estoy en la cifra, cultivadas en el Catatumbo. Y toda esa droga que se mueve por el cartel de los soles hacia Venezuela. Y el control del ELN territorial que ha tomado posesión del territorio del ELN bajo la mirada del gobierno nacional. El ELN en estos días tomó control del Catatumbo a sangre y fuego territorial. Y eso lo entiende Estados Unidos. Eso lo entendemos la gran mayoría de colombianos.
que estamos ante un Estado ausente, que no está presente en las regiones y que por omisión o dolo ha permitido que las cosas pasen. El crecimiento del narcotráfico no pasa desapercibido en Washington. La política antidrogas, en su gran mayoría, ha estado enfocada en dos cosas aquí en Colombia. Pero esas dos cosas que ha estado enfocada han sido supremamente erradas al tratar de enfocarse allá en la interdicción. Básicamente hay una patente de corso para que el narcotráfico crezca, los grupos armados se han fortalecido y los efectos no pueden ser más negativos en términos de expansión territorial y de muchas cosas más. 22 helicópteros parados es la más reciente de estos hechos que se han derivado de los acontecimientos. 22 Black Hawk puestos en stand-by, en stand-by, en stand-by. Entonces las consecuencias pueden ser supremamente complejas y complicadas. Y el domingo puede ser solo el preámbulo de lo que puede venir. Tenemos un mandatario en Colombia que maneja las relaciones internacionales con base en su estado de ánimo. ¿Cómo amanece? ¿Qué tan temprano amanece en las mañanas? Y Washington le ha dado a entender que lo conoce bien y que está lista, porque algo que llamó la atención es que las sanciones no se demoraron horas. Se sentaron Rubio y Trump allá en alguna parte cerca de Mar-a-Lago y dijeron, aquí está la receta para el tema. Y rapidito, pero fue rapidito. Y eso fue sin anestesia. Vamos con esto y esto. Y se chocó de frente en nuestro bully local con este bully más grande. Y los resultados muy complicados. Petro se quedó solo en la crisis. Ojo con esto. Ojo con esto. El hombre que ambiciona ser líder regional y que en su discurso se pinta como este capitán planeta, defensor del medio ambiente, se quedó solo, se quedó solito. Ni Sheinbaum, ni Sheinbaum. Ahí después Lula dijo algunas cosas y Sheinbaum dijo otras, pero en medio de la crisis, no, nanay. Muy pocos se atrevieron a meterse en ese ring, en ese ring. ¿Va a haber alguien dentro del grupo del presidente que logre caerle en cuenta de que esos trinos a las 3 de la mañana no son convenientes? Lo dudo, lo dudo. Ni Sarabia, ni Murillo, no lo dudo, lo dudo, lo dudo. ¿Aprendió la lección? Ya veremos. El señor presidente desafortunadamente no es bueno para aprender lecciones. Él probablemente va a seguir siendo disruptivo y con sus discursos y sus narrativas hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde o a la hora que sea que haya cambio de gobierno. Quienes anticipaban que Trump iba a ser un contrapeso importante para el gobierno de Colombia, estábamos, me incluyo en ese club, en lo correcto. A pesar de todo lo controversial que en Trump y cosas que gustan y no gustan de Trump, había mucha gente en Colombia que en su corazoncito estaba diciendo, ojalá gane Trump. Porque estaban pensando, si gana Trump las cosas pueden cambiar hacia el gobierno de Colombia y hacia Venezuela y hacia muchas cosas más. No estaban equivocados. No estaban equivocados, no estábamos equivocados. El envalentamiento y la brubocanada del presidente provoque que las relaciones internacionales no se pueden manejar de una manera tan absurda, temperamental y emocional. Eso no es por ahí. Y el gobierno de Estados Unidos le dio un mensaje. Esas relaciones no se van a manejar en el plano de los discursos ideológicos y la narrativa anticapitalista. Eso no nos interesa, maestro. Nos interesa es el resultado. O usted recibe a estos caballeros o aquí tiene esta receta, esta dosis que le recomienda el médico y es una dosis dolorosa. Sencillo, un intercambio de intereses. Nuestro interés es este y si usted coopera con ese interés, las consecuencias son estas y en el plano económico. Y en el plano económico. Eso de Panamá y de Groenlandia y que Estados Unidos va a invadir a yo no sé quién. No. Vean a Trump y al jugador de Monopolio. El hombre va a rebajar tarifas allá para los buques norteamericanos. El hombre está pensando en cadenas logísticas, en cómo abarato el costo entre buques que pasan de la costa este a la oeste. Está pensando en plata. Está pensando en plata. Allá va Marco Rubio a hablar con Murilo, el presidente de Panamá,
Y muy probablemente ahí el interés es, hermanito, necesitamos que las compañías chinas aquí, los chinos que hay aquí, hermano, ojo con eso. Venga a ver cómo organizamos esta cosa porque no nos llama la atención que los chinos controlen el paso del canal de Panamá o que eventualmente puedan tener un control aquí en Panamá. Venga a ver cómo manejamos el tema. La palabra desconfianza, estimados amigos, desconfianza es la que va a reinar en las relaciones bilaterales. Petro, por supuesto, no confía en Trump. Y Marco Rubio no confía en Petro. Y cuando la desconfianza es el sinónimo, perdón, es el eje allí, el nodal del relacionamiento entre seres humanos, pues hombre, uno duda lo que están diciendo, por detrás dice unas cosas y por detrás está haciendo otras. Y muy probablemente estamos, estimados amigos y empresarios y gremios y quienes estamos acá, estamos ante entonces la evidente necesidad de que lo que va a surgir aquí es una diplomacia paralela con Washington. Los gremios y las empresas y las cámaras de comercio y todo, va a decir, oiga, si esa relación va a estar en estos planos, pues a nosotros nos toca relacionarnos de otra manera. Entonces vamos a tener una diplomacia paralela de gremios y empresarios diciendo, oye, el gobierno de Colombia anda en esto, pero nosotros queremos preservar esos temas, son importantes, pilas, advirtiendo, separen un poquito toda esa narrativa antiamericana, miren al pueblo colombiano, miren al empresariado colombiano. Esta es una relación de décadas que no se puede echar a la borda por una cosa del momento, por una calentura, y eso implica que van a haber una serie de embajadores y de diplomáticos en el empresariado y en los gremios y en otros sectores de la vida nacional que van a estar ya con Washington hablando permanentemente, tratando de que las cosas en este año y medio se manejen de la mejor manera posible y de minimizar los efectos de todas las calenturas ideológicas y demás. Bueno, yo creo que en función del tiempo, si les parece, Vicky, Carlos y quienes me escuchan, vamos a abrir un espacio como para si hay preguntas o inquietudes o interactuar con las personas si lo consideran pertinente o otros comentarios o cosas que ustedes consideren interesante que ampliemos. No sé si les parezca bien. Sí, sí podemos tener un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud o algún comentario, puede ser bienvenido. No veo preguntas en el chat o bueno, aquí una pregunta, pero no entiendo el contexto, Sergio, porque dice Iván Duque OEA, pero no es la única pregunta que tenemos en el momento en el chat. Probablemente se refiere, Sergio, a la posibilidad de que el expresidente Iván Duque llegue a la OEA. Ok. Yo creo que tras el episodio del domingo pasado, entre comillas, Petro salió del closet abiertamente en relaciones internacionales, quedó expuesto, quedó más vulnerable, más transparente. Si alguien tenía alguna duda dónde estaba ideológicamente parado hacia Washington, ahí está explícito, pero se quedó supremamente solo. Y creo que ese aislamiento externo también se está presentando aquí internamente. Creo que la llegada, no tengo idea si el presidente Duque tiene el apoyo de Estados Unidos. Creo que algunos decían por estos días que Washington estaba considerando apoyarlo para la OEA, etcétera. Llegue allí a la OEA. Mi percepción un poco de estos actores regionales y de este entramado internacional de organizaciones es que han perdido mucho peso en el escenario internacional, y me refiero a Naciones Unidas y a eh, muchos de estos organismos internacionales se han dejado permear también por los temas de ideología y han perdido credibilidad porque eso los ha llevado a perder neutralidad y a politizarse internamente. El papel de la OEA en Venezuela ha sido muy poco significativo y relevante, de muy poco impacto. La OEA no ha sido un actor relevante para resolver temas en la región, así lo percibo yo, desafortunadamente. Tendría quizás esos comentarios, pero no sabría si Sergio pregunta sobre si llega o no. Llega Iván Duque, por supuesto. Si llega Iván Duque a la OEA, pues Iván el presidente Duque es un antagonista de Petro. Sería otra voz que se sumaría a estos muros de contención y a estos pesos y contrapesos internos y externos que ayudarían a Colombia a resistir, digamos, año y medio más de esta ¿Cómo se disrupción levanta la mano cotidiana, acá? a la que nos hemos acostumbrado y a esta ansiedad que nos hemos acostumbrado a manejar en los últimos 2 años y medio, 3 aquí.
Buenos días. Qué Hola, pena Hola, que no puedo levantar la mano acá, no sé por qué me sale la mano. tranquilo. Bien puedes hacer uso del auditorio. Muchas gracias. Bueno, yo veo que hay un tema pues, bastante negativo con respecto a las decisiones del presidente, pero el tema es hacia dónde podríamos ir, hacia dónde puede ir el país, porque pues, todo eso ya se conocía, ya se sabía que lo que está pasando después de las decisiones que ha tomado el presidente. Pero ¿hacia dónde vamos? Que esas relaciones que pueden haber, por ejemplo, con China, con Rusia, para no ser dependientes de Estados Unidos, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, porque veo que de pronto la charla está yendo hacia lo que está pasando y es cierto, pero esas posibles soluciones, ¿qué tan cerca están, no? No ser Edwin. tan dependientes de Estados Unidos. Gracias. Ok, Edwin. Reemplazar un mercado de la noche a la mañana y un intercambio comercial como el que se tiene con Estados Unidos. Tú eres empresario y hay empresarios acá y nosotros trabajamos para empresas, la gran mayoría de los que estamos acá. Lo que cuesta desarrollar un mercado. Yo trabajo en una compañía de consultorías. Crear un cliente me ha tomado 5 años. 5 años crear un cliente. Edwin, eso no se hace de la noche a la mañana. Ahí hay más retórica que praxis, que realidad. Yo no voy a cambiar, a reemplazar un mercado de no sé cuántos miles de millones de dólares en año y medio. En año y medio. El corazoncito del señor presidente está allá, ideológicamente está allá, está en Pekín, está en Moscú, está en Caracas, allá está, no en Washington, su corazón está allá. Pero de la retórica a la práctica hay una enorme distancia. ¿Y hacia dónde vamos, Edwin? Vamos hacia una diplomacia paralela. Vamos hacia que los empresarios y los grupos de interés colombianos que no son estados se muevan hacia Washington. Y vamos a hacer un relacionamiento más directo y paralelo por fuera de la diplomacia con Washington para tratar de mantener esa economía andando y esas relaciones que son muy importantes para el país andando. Y vamos hacia unos gremios muy activos hablando con Washington para mantener y sostener esa relación. Yo no veo a Colombia en año y medio reemplazando un mercado como el americano. Eso es un imposible. Eso es un imposible. Vamos hacia allá. Y en términos de las relaciones bilaterales, creo que fui bastante claro. Vamos, Edwin, hacia unas relaciones bilaterales tensas, complejas, complicadas entre Washington y Colombia. Para allá vamos. Y vamos probablemente para un examen muy crudo de la continuidad de la asistencia para Colombia en los próximos 90 días. Y vamos para la suspensión de ayudas. Y ya tenemos un impacto, Edwin. Ya tenemos un impacto. Ya hay programas de apoyo a la paz de La Habana que se van a ver afectados. Washington estaba financiando parte de esos programas hacia la paz. Para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Entonces vamos a tener que tratar más bien los colombianos de mitigar los impactos y los efectos de los potenciales riesgos de estas tensas relaciones a través de esa diplomacia paralela que yo llamo, para mantener a nuestras compañías andando y produciendo y exportando e importando las materias primas que necesitamos importar, tratando de mitigar los efectos de esas complejas diferencias y esas brechas que hay en este momento y que en muchos aspectos son irreconciliables entre Washington y Bogotá. No sé si respondí la pregunta, Edwin. Sí, sí, señor, muchas gracias. Vale, gracias a ti. Carlos tiene la mano levantada, ¿no? Gracias. Aquí tenemos una pregunta en el chat que creo que puede ir acorde a lo que están comentando. Y dice, ¿cómo deberían trabajar los alcaldes y gobernadores locales que actualmente sus ciudades y departamentos y que no están de acuerdo con la política de Petro en temas de seguridad? ¿Cómo actuarían los gobernadores y alcaldes Sí, locales que com- actualmente sí. te perdí por un segundo y me quedé, que no están de acuerdo con la política de seguridad del gobierno? Sí, se refiere, Pablo, a la situación de alcaldes como el de Medellín, como el de Barranquilla, como el de Bucaramanga, como el de Sincelejo, como el de Cali, que no están de acuerdo a la política del presidente de la República y obviamente sufren los embates de eso, las críticas abiertas, la falta de ayuda, la falta de asistencia. ¿Qué deben hacer?
Miren ustedes que para mí el 29 de octubre, fue el 29 de octubre las elecciones de alcaldes y gobernadores. Las elecciones, los resultados de las elecciones fue un resultado muy positivo para el país, porque desde las regiones hoy hay un contrapeso importante hacia el gobierno central. Antioquia es solo un ejemplo de varios, Tolima es otro ejemplo, Meta es otro ejemplo, de varios ejemplos, en donde si el gobierno central hubiese logrado expandir su poder a nivel regional, estaríamos en otra situación. Estamos hablando de checks and balances, de pesos y contrapesos, de independencia de poderes y de cómo ese poder central, porque Colombia ha tenido una centralización del poder muy grande históricamente, tiene en las regiones un contrapeso, un contrapeso. En materia de seguridad, los alcaldes y los gobernadores tienen unas capacidades muy limitadas. ¿Por qué? Porque uno de esos temas que están muy centralizados en Colombia es la seguridad. El Ministerio de Defensa lo maneja el gobierno nacional, el ministro nombra el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas dependen de ese ministro de Defensa. El leverage, el apalancamiento que tienen los gobernadores y alcaldes sobre las fuerzas militares, si no tienen la cooperación del gobierno central, es muy limitado. Pueden hacer lo que están haciendo. Disculpen, yo fui la que hice la pregunta. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Julián, yo soy de Barranquilla. Y sí, le entiendo perfectamente lo que usted está diciendo en tema de seguridad, que sabemos que las capacidades son muy limitadas para alcaldes y gobernadores, pero ¿qué se puede hacer? Porque es que a nivel del mundo, a nivel prensa, no solo hacen criticar toda la labor y el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que hacen desde las oficinas de seguridad para por lo menos mitigar lo menos posible todo lo que está pasando en temas de seguridad. Actual, Algo, algo, Julián, perdona que te interrumpa. Creo que cuando estamos ante panoramas como tan complejos como este, a veces tendemos a no ver algunas cosas, porque esa ansiedad de esto, la situación es muy complicada, el catatumbo y todas estas cosas. Miren ustedes algo interesante. Las estadísticas de homicidios en Medellín el año pasado fueron las más bajas en varias décadas, en varias décadas. La gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde de Cali no se están quedando ahí, no se están quedando ahí. Sí, el gobierno nacional no hace o no nos apoya, no se están quedando ahí. Los alcaldes y los gobernadores están actuando. Ojo, la situación es compleja y no van a lograr de la noche a la mañana cambiar la dinámica del Clan del Golfo contra los costeños y contra los rastrojos. No, porque esto es complejo. Esto es complejo. Este tema de seguridad es complejo y tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas. Los actores, los gobernadores y el gobierno central son importantes y las Fuerzas Armadas también, pero también lo es el sistema judicial. Porque si usted no procesa bandidos y los mete a la cárcel, pues no tiene ningún sentido. Por eso el tema reciente del proceso de la influencer EPA Colombia tiene cierta relevancia en un estado de cosas en el cual reina la impunidad, en donde la gente hace cosas y no pasa nada, no pasa nada. Pero los alcaldes y los gobernadores son voces importantes que la opinión pública está escuchando, están diciendo la política de paz total no está funcionando, es un error, estamos pagando las consecuencias y el gobierno nacional tiene que replantear. Son voces que la opinión pública está escuchando y están actuando hasta donde se les permite y pueden en la práctica. Muchos de ellos haciendo esfuerzos presupuestales muy importantes. Porque si la fuerza pública hoy no tiene helicópteros, hoy no tiene gasolina, pues alguien tiene que darle la gasolina y la movilidad. Alguien tiene que darle la plata a las motos para que los policías patrullen los barrios. Y evidentemente estamos ante un próximo año y medio en el cual uno de los recortes más grandes viene al Ministerio de Defensa y son cerca de 860.000 millones de pesos que le van a recortar al Ministerio de Defensa. No le podemos pedir milagros a los alcaldes y los gobernadores. No porque están nadando contra la corriente. Están narrando contra una política de paz que es totalmente incongruente e incoherente, que está alimentando los fenómenos de violencia, la política de paz del gobierno central. Así, tal cual como suena. Así tal cual como suena.
Entonces los alcaldes y los gobernadores están haciendo lo que pueden, yo los veo muy activos, me parece que es importante el papel que están jugando frente al gobierno nacional, que son pesos y contrapesos en diferentes dimensiones y en los temas de seguridad supremamente importante, que por lo menos han ayudado a evitar que esos fenómenos se expandan por lo menos a la velocidad que se venían expandiendo y han logrado ralentizar muchos de ellos algunos fenómenos de inseguridad en sus regiones. Yo no creo, Julián, que la situación vaya a cambiar drásticamente a menos que Colombia haga un giro importante en sus políticas de seguridad y defensa y en sus políticas de paz, y eso no va a pasar durante el próximo año y medio. El alto comisionado de paz, Oti Patiño, en estos días estaba diciendo que tras lo que pasó en el Catatumbo, el gobierno está considerando otra vez sentarse con el ELN. De acuerdo. Eso a cualquier persona con 4 dedos de frente le parece una aberración. Una aberración. Pero esas políticas públicas van a continuar durante año y medio más. Sí, Entonces de los acuerdo. alcaldes y los gobernadores tienen que tratar a través de sus presupuestos, a través de iniciativas, a través de las secretarías de seguridad, de atacar estos fenómenos hasta donde puedan y como puedan, con estrategias locales, con la policía, con las brigadas de las regiones, con las divisiones de las regiones, haciendo paralelamente lo que puedan para contrarrestar un poco el efecto de todas estas políticas. Sí, Así de es como yo acuerdo. lo veo, creo que están haciendo un buen trabajo. La gran mayoría de ellos, después del 29 de octubre, cuando las elecciones regionales dieron esos resultados, generaron un alivio, un respiro, un tanque de oxígeno para Colombia, porque son pesos y contrapesos importantes ante este centralismo y esta concentración del poder en el Estado central y del gobierno actual. Muchísimas gracias. Con gusto, Julián. Carlos tiene la mano levantada, ¿no? Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo está? Muchas gracias por ese análisis tan interesante. Yo quisiera de pronto un poco, aparte del tema internacional, y lo que ya hablaste del tema, digamos que nacional, es mirar también hacia dónde vamos, porque digamos que parte de lo que está haciendo este gobierno hoy en día con sus temas de conmoción interior, con recaudar más dinero en el país de los contribuyentes y mucho más de lo que hoy en día no se ha ejecutado eh, de años anteriores que todavía están ahí sobre la mesa y con el año preelectoral encima, saber también cómo hacia dónde vamos, porque si es un gobierno de izquierda, pues nos llevará como a tener mucha gente con dinero en la calle para comprar votos. Creo que es lo que se especula o lo que medianamente se puede ver. Y si es un gobierno de derechas, que también que podría ser, pues que no puede ser un gobierno como tibio un poco, porque si bien lo vimos en el gobierno anterior, que me parece que fue un gobierno donde estuvo como más hacia el centro, pero sin embargo toda esta gente que nunca lo dejó gobernar, le subió todo el tema de el IPC y la inflación la disparó por los motivos que ya sabemos al salir las protestas a las calles, al venir toda esta gente de la primera línea que hoy no está con tanta injusticia que hay, porque creo que es como parte de lo que decía el mono hoy en la zona de distensión. Nos vamos a tomar las ciudades y tomar las ciudades no era que viéramos el guerrillero con el fusil en la esquina ahí de Santa Bárbara, ahí donde estaban el teleport, sino que es más tomarse las ciudades en estos modelos de guerra urbana con la primera línea y con otras defensas. Entonces, sí quisiera saber de pronto si ves una perspectiva hacia dónde vamos con estos dos escenarios que pudiésemos tener. Gracias. Gracias, Carlos. Me parece ver como si dos temas, dices tú. Por un lado, el tema electoral y lo que viene el 2026. Yo creo que este 2025 estamos ya en una campaña presidencial. El discurso de ayer en Barranquilla, el presidente fue discurso de plaza pública de campaña presidencial. Y el modelo que plantea el señor presidente de la República es un modelo basado en lo que hemos visto en América Latina por todos lados, en Argentina y en muchos otros países donde este tipo de ideologías han gobernado. Subsidios, repartir plata. La conmoción interior tiene que ver con recaudar dinero. Y tenemos un problema, Carlos, porque digamos, estas sospechas que todo lo que hace el gobierno nos genera a algunos, miramos con mucho escepticismo para qué se va a usar esa plata.
sospechamos. Desafortunadamente estamos en eso. El Estado, en una situación ideal, es alguien a quien uno acude para que le ayude a manejar incertidumbres y le dé certezas. Eso no está pasando. El Estado hoy es fuente de incertidumbre, no de certezas. Entonces, los ciudadanos comunes y corrientes sospechan que aquí detrás de la conmoción interior hay otra intención completamente diferente a atender las necesidades del Catatumbo. Y algunos analistas como yo pensamos que este afán del gobierno de recoger dinero por donde sea y a como de lugar tiene que ver con financiar las elecciones. Eso lo dice Mauricio Cárdenas, eso lo dice todo tipo de opinadores. Pilas y alertan. ¿Para dónde va? ¿Cuál es el afán del gobierno? ¿Financiar la campaña presidencial del 2026? Yo creo que evidentemente esta cercanía del gobierno a través de la paz total con grupos armados sí nos pone ante el escenario, Carlos, de que vamos para un proselitismo armado muy delicado en las regiones. Porque por obvias razones los grupos armados les interesa que la paz total continúe. Están en su salsa. Los grupos armados y los grupos ilegales dichosos de que esto se extienda 4 años más. Y lo preocupante de eso, Carlos, es que allá en las regiones, en muchas regiones, los grupos armados se han convertido en un Estado. Imponen normas de control social de facto. Dicen a qué horas sale la gente y a qué horas puede transitar y en varias regiones del país, Entonces tienen un control de territorio y población. Entonces suma usted dinero para repartir, subsidios para ampliar la base social que depende del Estado, o sea, más votos, con apoyo de grupos armados ilegales en unas elecciones que se vienen, ¿cierto? Es un panorama bastante complejo, Yo creo que va a ser más difícil, Carlos, que el llamado Pacto de la Picota tenga una versión 2.0 en el 2026. No lo veo. Y creo que algunos actores y fenómenos que lograron apoyar que este gobierno llegara en el 2022 no van a estar tan alineados en el 2026. Incluso algunos aliados políticos del gobierno que propiciaron su llegada al poder en el 2022, y me refiero al expresidente Juan Manuel Santos y muchas personas que apoyaron también a este gobierno y personas que se consideran de centro. No los veo ya tan alineados para el 2026, porque ya se tomaron una taza del trago amargo y se dieron cuenta de que la cosa de pronto no era como pensaban. En el plano de la seguridad, preguntaste sobre la dimensión de la seguridad también, ¿verdad, Carlos? Sí, porque digamos que hace parte como del escenario que estamos viendo, porque si es un gobierno de izquierda, pues seguimos con todo este boom, pero si es uno de derecha, creo que se toman Yo las creo, calles Carlos, como se nos tomaron las calles ahorita con el gobierno de Iván Duque y con su protesta del estallido social. Y creo yo que es no veo, mucho más. Carlos, cómo en el plano de lo correcto y lo transparente, este modelo pueda extenderse más allá del 2026, a menos que se trate de operar por fuera del marco constitucional. Y eso me preocupa, porque la desfinanciación de algunos entes que tienen que ver con lo electoral preocupa e inquieta. Y bajo esta sospecha permanente en que vivimos, uno se pone a pensar si hay otra intención, ¿cierto? De manipular y de propiciar un resultado no transparente en las elecciones. Creo que mano a mano ahí no hay chance y que muy probablemente Colombia va o para un gobierno de centro o de centro derecha como mínimo en el 2026 y eso va a implicar un cambio muy drástico en las políticas públicas, un giro en el timón muy fuerte que va a ser también muy complejo de manejar porque ese líder que reciba Colombia en el 2026, Carlos, va a recibir Colombia como un campo minado. Este gobierno va a dejar Colombia como un campo minado en lo fiscal, en lo económico, en lo social, para donde el nuevo gobierno que llegue se mueva, le van a estallar problemas. Entonces vamos a necesitar una especie de zapador que llamaban los militares, un experto en desactivar minas que van a quedar sembradas por todos lados. Hay un montón de promesas y de gente insatisfecha que va a quedar. Un montón de promesas y de gente con muchas expectativas y una situación fiscal supremamente complicada. Entonces, el panorama, yo creo, y yo tiendo a ser más positivo y más optimista y más pragmático, diría yo, y más pragmático ante la situación. Creo que lo que va a pasar en las relaciones bilaterales con Colombia le va a servir al país al mediano plazo. Puede que al corto plazo haya tensión, pero creo que en el mediano plazo todo eso nos va a beneficiar porque va a producir un cambio en este status quo a mediano plazo que me parece que el país necesita.
Y en materia de seguridad igual, Carlos. Yo creo que la política de seguridad y defensa no va a tener cambios drásticos durante este año y medio. El presidente se va a morir con las botas puestas. Eso de la paz total va a estar andando hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde. Y vamos a tener que lidiar con los efectos de eso. Y veo a las Fuerzas Armadas, Carlos, veo a las Fuerzas Armadas en el plan de contener el fenómeno. He estado reunido, el año pasado tuve una reunión fantástica con un comandante de división del ejército, con varios empresarios, y a mí me dio la sensación de que eso que pensamos nosotros, que sí, las Fuerzas Armadas se han visto muy afectadas, debilitadas, pero las Fuerzas Armadas no están inactivas. Y sí, se ha golpeado las cabezas de la organización y han habido bajas y un montón de cosas. Sí, y todo eso ha pasado. Pero las Fuerzas Armadas de Colombia, Carlos, son un aparato formidable. La democracia colombiana ha tenido en sus Fuerzas Armadas la espina dorsal. Y esa espina dorsal todavía está ahí a pesar de los golpes recibidos. Con un cambio en las políticas públicas correcto, esas Fuerzas Armadas tienen enorme capacidad, enorme capacidad. Y yo tengo total confianza en nuestras Fuerzas Armadas y en sus capacidades a futuro. Muchas gracias, Pablo. No, señor. Karen, ¿hay más preguntas en el chat? Pues tenemos comentarios. Entonces, la única pregunta que veo acá es ¿qué puede pasar con el TLC que está vigente? Quizás haya la oportunidad para una renegociación, ¿no? Quizás se abra, y ahí la iniciativa puede venir paradójicamente de Washington, más que de acá, más que de acá. El gobierno, Bogotá ha insinuado la necesidad de renegociar ese TLC. En año y medio, lo que uno se pregunta es si es factible renegociar un acuerdo de libre comercio en lo que resta de esta administración. Acuérdense ustedes que queda, en realidad a este gobierno le queda un año. En realidad a este gobierno le queda un año. ¿Va a estar hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde? Sí. Pero las reformas a la salud pensional, ojo, la reforma agraria, le quedan solo meses a eso. Ya si eso no pasa en la próxima legislatura, eso ya no va a pasar. Y estimados amigos, lo que no se hace por el Congreso y se hace vía decreto, el nuevo que llegue el 26 lo va a deshacer de la misma manera, a punta de decreto, llega con una lista. Llega con una lista. Entonces, yo no veo que sea viable o factible en tiempos y movimientos una renegociación del TLC, la verdad no lo veo, aunque de pronto las partes puedan considerar tal cosa, no lo veo. Yo hice Bueno, una pregunta, Carlos. dime, Mauricio. Viendo, quiero felicitar a Pablo, de verdad que es muy interesante e importante esto, pero así como manera de complemento de todo lo que hizo el análisis internacional, la importancia que tendría para América Latina el interés de Trump de adquirir Groenlandia, el canal de Panamá, otras áreas, ¿qué importancia tendría eso para América Latina? Sabes que yo veo, Mauricio, una oportunidad ahí, yo creo una oportunidad ahí. Creo que en ese relacionamiento selectivo que va a tener Trump con América Latina, esa oportunidad la van a poder capitalizar los que están en el club de la zanahoria, más que los que están en el club del garrote y zanahoria y garrote puro. Me refiero a los salvadoreños y me refiero a los argentinos y que por afinidades que entre hombres duros se entienden muy bien. Yo veo a Elon Musk, jugador central allá en Estados Unidos, invirtiendo en Argentina. Veo a Trump diciéndole a la gente, oiga, espere, maquile, pero no maquile chino, maquile norteamericano. Y veo que ahí puede haber una oportunidad si América Latina y algunos países de América Latina aprovechan esas afinidades y demás para cooperar con el gobierno norteamericano en ciertos temas y obtener un quid pro quo, un tit for tat a cambio. Y ese cambio puede ser beneficioso para quienes logren establecer ese balance entre esa cooperación en un plano y ganancias en otro. Yo soy optimista en eso. Yo creo que un gobierno nuevo de Colombia que cambie el discurso y la posición de contraposiciones y de polémicas con Washington va a poder atraer hacia Colombia inversiones y América Latina
sigue siendo relevante desde el punto de vista de las materias primas y los commodities que produce. Y ojo, la pandemia le demostró al mundo que esas líneas logísticas dependientes de China, en donde se fabrica desde un tapabocas hasta un ventilador pasando por cualquier cosa, eso es un riesgo para Occidente. Está América Latina acá, con capacidad, con mano de obra, con expertise, con muchas cosas. Entonces yo veo ahí esa oportunidad, Mauricio, geopolítica a mediano plazo y hablando en el plano económico y de negocios, no hablando en planos ideológicos y de narrativas y de cosas. En los intereses nacionales, yo creo que ahí puede haber con Marco Rubio y con otras personas, digamos, unas sinergias interesantes para la región. Ok. Muchas gracias. Bueno, creo que ha llegado el momento de cerrar esta muy interesante conferencia. Hemos pasado por un análisis geopolítico de Petro, lo cual no es más que un rompecabezas de 1 millón de piezas. Un análisis del fenómeno Trump y el fenómeno Rubio, y qué va a pasar y qué es lo que se esconde realmente detrás de las intenciones de este par de factores determinantes en la política internacional. Hemos hablado, hemos analizado el impacto del domingo 26, domingo fatal en la economía colombiana, donde hoy en día no solamente se notan impactos en materia de ayuda de Estado a Estado, sino hemos empezado a ver impactos de financiación de proyectos privados. Ayer conocí de un caso de un proyecto con mexicanos para el 5G que desafortunadamente se estancó porque no habrá financiación del país del norte en esta materia. Que no sabemos si Petro realmente ha descubierto que en el escenario internacional está solo. Esa Juana de Arco que él quiere jugar, ese rol de Juana de Arco ha terminado dejándolo solo por irresponsable y por loco. Y porque Petro en el fondo no es otra cosa que un antiestadista. Nosotros en Colombia no tenemos un estadista como presidente, sino tenemos un antiestadista como presidente. Hemos hablado del rol de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, en lo que estoy muy de acuerdo en lo que dice Pablo, y hablando con el comandante general de las fuerzas militares, pues está en una situación muy complicada, le va a quedar toda la vida el remoquete de que fue el comandante de las fuerzas militares de Petro, pero con unos retos gigantescos, porque es unas fuerzas armadas que se debate entre su vocación constitucionalista y cómo reaccionar ante lo que está pasando, con un enorme afán de poder reaccionar y desactivar estas problemáticas que estamos viendo. Hemos hablado de qué vamos a ver hacia adelante. Vamos a ver una dialéctica de un Petro más populista y más extremista, una merma en la ayuda multilateral, como ya lo dijimos, la prevalencia de la desconfianza en la relación y cómo es que a todos nos va a influenciar el que el país está volviendo a la situación de Samper, cuando teníamos unas relaciones terribles con los Estados Unidos y que finalmente nos hizo posteriormente entrar en la época de Pastrana, que cambió un poco la situación del país. Hoy en día, obviamente, y vamos a seguir viendo que la culpa es de todos, menos del presidente. Ahora la muletilla, obviamente, es la reforma financiera. No hay plata para los proyectos porque no se la aprobaron. Los movimientos del ELN se dan porque falló la inteligencia.
pero no hace relación a las acciones ilógicas en donde declara una comisión conmoción interior, pero le corta severa y drásticamente el presupuesto a las fuerzas militares. Entonces, es un juego de una serie de actuaciones hipócritas que obviamente demuestran que lo que tenemos ya es a una persona que no es un estadista y no sabe qué va a hacer. Hablamos de la mancha amarilla, y la mancha amarilla no es la de los taxis, sino la de China, que cada vez más trata de dominar el mundo, y ahí obviamente va a ser muy interesante la reacción del equipo Trump, que seguramente tiene unas estrategias muy bien definidas. Y finalmente hay algo que es la gran incógnita con la cual también salimos de esta reunión. ¿Enterró Petro a la izquierda definitivamente? Creo que tenemos suficiente alimento para el pensamiento. Quiero agradecerle a Pablo el tiempo dedicado, toda la disertación que nos dio hoy, y pues a todos ustedes agradecerles por la atención y habernos acompañado. No sé, Karen, si quieres adicionar algo. Bueno. Ajá, Karen. Sí, no, pues ya muchas gracias a todos por su asistencia, por acompañarnos a discutir este tema que sabemos que es muy relevante, y gracias, señor Carlos, por sus conclusiones y por siempre traernos estos temas sobre la mesa que de verdad son importantes en el contexto en que estamos actualmente. Bueno, esperamos encontrarnos ya presencialmente acá los que estamos en Barranquilla con otra temática, y que tengan un buen fin de semana. Saludos a todos. Muchas gracias, señor Un Pablo. abrazo para todos. Un abrazo. Gracias. Muy bien. Vicky, Y Carlos, muchas a todos. gracias de nuevo, ¿ah? Felicitaciones, Chao. Pablo. Tenemos bastantes para pensar el fin de semana. Interesante, interesantes felicitaciones.